Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a nuestro capítulo número 2 de nuestro podcast Filosofando. Hoy estamos con mi compañero Andrés Rodríguez, Omar Juárez García, Iván Andrade, Andrés Santiago, Gutiérrez Pérez Christopher. y hoy estaremos hablando sobre la fenomenología. Ok, como para empezar voy a hablar un poquito sobre cómo surge la fenomenología. Bueno, pues a finales del siglo XIX, Europa estaba siendo dominada por el positivismo y el psicologismo. Esto reducía el conocimiento a que solo se basara en hechos empíricos o procesos psicológicos. Entonces, es aquí cuando aparece Edmund Husserl y él propuso una nueva forma de hacer filosofía y la llamó fenomenología, que esta se entiende como el estudio riguroso de la conciencia y de las estructuras de la experiencia. Ok, yo voy a hablar sobre la vivencia del cuerpo y la percepción del mundo. La fenomenología no busca analizar el cuerpo como un objeto, sino entender cómo lo vivimos dentro de nosotros. Para Husserl, porque voy a hablar más como de Husserl, es el cuerpo. Para Husserl, la fenomenología es que el cuerpo es el punto de partida de toda experiencia. O sea, porque percibimos y sentimos y actuamos a través de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando caminamos, por ejemplo, cuando caminamos por la calle, no pensamos en cómo movemos nosotros nuestros músculos, sino es como una inteligencia silenciosa que hace razonar, hace que racione nuestra mente y nuestro cuerpo para hacer las cosas sin que nos demos cuenta. Percepción y experiencia del mundo. La percepción es la forma primaria en que conocemos el mundo, no a través del concepto, sino de experiencias directas. Una vez una escritora dijo, Merleau-Ponty, afirmaba que el mundo no es lo que pienso, sino lo que vivo. ¿A qué se refiere con esto? Que esto se refiere que percibir no es solo mirar, sino estar implicado en la experiencia. La fenomenología nos recuerda que vivir no es solo pensar, sino sentir. Que el cuerpo no es un objeto que llevamos, sino el lugar desde donde experimentamos todo lo que somos. y yo les voy a hablar sobre otro punto que es la intencionalidad, que es una de las ideas más importantes que tiene él. Esto dice que toda conciencia es conciencia de algo, o sea, es decir que nuestra mente siempre está dirigida hacia un objeto. Por ejemplo, esto significa que no pensamos ni sentimos en el vacío. Por ejemplo, cuando alguien piensa sobre algo, pues puedes pensar pues en una persona, en un recuerdo, una idea o algo así, o incluso pues en algo imaginario. Pues lo mismo pasa con las emociones, y si tengo miedo, pues ese miedo pues siempre es como por algo, ¿no? Por un motivo, o por ejemplo, no sé, miedo a la oscuridad, o a lo mejor a algún tipo de animal o algo así. Entonces tenemos que, para Husserl, la conciencia no está separada del mundo, sino que se relaciona pues constantemente con él. Lo importante pues no solo es lo que percibimos, sino que cómo lo experimentamos nosotros y desde nuestra propia pues, conciencia. Para Heidegger, ya cambiando un poquito de tema, él era como, se podría decir que se me fue la palabra, perdón, de un estudiante de Husserl. Un aprendiz, ¿no? Uh-huh. Heidegger, su obra es Ser y Tiempo. Esta obra se dice que iba a ser como en dos partes, donde la primera iba a hablar sobre Ser y Tiempo, y en la segunda parte iba a ser como Tiempo y Ser, que iba a ser como una crítica a los filósofos anteriores a él. Pero tuvo un problema, que ni siquiera pudo terminar el primer libro. Vamos a hablar del libro ya. Para Heidegger se le presentaban las cosas tal como las veía. Él hablaba de dos tipos de ser, el Dasein y el Man.
El Dasein es aquel que tiene un proyecto de vida, que es auténtico, que no sigue a los demás. Cuando tú vives, para vivir necesitas existir en sociedad. Aquí a veces te da tanta comodidad que te quieres quedar ahí. Ahí es cuando surge el man, que el man literalmente es el otro, el que no es auténtico, no tiene un proyecto, no nada de eso. Entonces él decía que podías, si eras un man, podías ser un Dasein, pero tenías que pelear por eso. Él dice que en la parte del tiempo, que cuando un ser es consciente, se da cuenta que es finito, que en algún momento se tiene que ir o que tiene que morir. Eso es lo que él habla en la parte del tiempo. Para Heidegger era muy complicado su escritura, de hecho es muy complicado entenderlo, porque él era alemán, hablaba alemán, y él creía que en el lenguaje que se tenía que escribir era en el griego clásico. Por lo tanto, él hace una mezcla toda rara entre el alemán y el griego, donde se le hace muy complicado a las personas entenderlo. En la parte del tiempo, ahí es cuando se le complicaron las cosas, porque el primer filósofo que habló del tiempo, también, el primer filósofo alemán que hablaba del tiempo, también hablaba sobre que tenías que, para poder escribir, necesitabas tener un propio lenguaje. Entonces, él nunca pudo encontrar ese lenguaje y nunca pudo terminar su libro. Por eso es que no lo pudo terminar. Bueno, ahora voy a hablar yo acerca de la muerte, cómo se presenciaba entre este filósofo de Heidegger. El ser para la muerte, para Heidegger, decía el ser humano que entendió como existencia por su relación a la muerte, no es solo un evento que ocurre así nomás, sino que es algo más todavía trascendental y que es una posibilidad de la misma existencia del ser humano y que da la posibilidad absoluta de que cuando uno muere tiene esa perspectiva, o tiene eso, de que sabe que se va a realizar y sabe que se va a hacer, o sea, no hay ninguna forma de contradecirlo, ya que la muerte en sentido es no relacional, o sea, que no se relaciona con ninguna otra persona, o sea, la muerte es para nosotros mismos y no la podemos compartir. Es cierta ya que no tiene forma ni cómo revertirlo, porque pues somos seres finitos, lo cual nos hace unos seres que tarde o temprano vamos a morir. Y pues tampoco es superable, porque vamos a, tarde o temprano, como justamente acabo de decir, morir en algún momento. Pero justamente esto de morir nos hace ver, o nos hace pensar o cuestionar un poquito más, porque sabemos que vamos a morir. Entonces, al saber que vamos a morir, el ser humano se plantea otra visión por parte de un proceso y nos hace ver que en sí es una etapa natural dentro del desarrollo de la vida y la conciencia del ser humano. Esto nos motiva justamente a hacer las cosas con un momento más, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Como con más pasión. Con más pasión, y justamente no estar bajo un cierto carácter de no querer, no hacer las cosas tan bien en la vida, porque sabemos que va a haber un momento en el que vamos a terminar. Entonces eso le da el motivo al ser humano de ser un poquito mejor y hacer las cosas con un nivel más fuerte de conciencia ante su propia vida. Entonces eso es lo que nos plantea Heidegger ante este pensamiento acerca de la muerte. Ok, bueno, yo les voy a hablar de estos dos autores nuevamente, sobre la conciencia del yo y la construcción de la identidad, como cada uno pensaba. Para Husserl, la conciencia del yo es el punto central, es la base de todas las experiencias que vive uno. El yo trascendental es quien le da sentido al mundo mediante sus actos de conciencia. Entonces, mediante la reflexión fenomenológica, el sujeto es
descubre cómo se construye el significado de todo lo que percibe. Para Husserl, la identidad se forma a partir de la conciencia y se reconoce como la fuente que le da el sentido. Y para Heidegger, el ser humano no es una conciencia aislada, sino que es un ser en el mundo, donde la identidad surge de la forma en que cada quien existe, actúa y cómo se relaciona con los demás. El yo se define por el proyecto de vida que tenga, las decisiones que toma y cómo se relaciona con el tiempo. Entonces, para Heidegger, la identidad es una construcción existencial y no una estructura de la conciencia. Entonces, así como en pocas palabras, la fenomenología de Husserl era como analizar las cosas tal como se presentaban, pero en nuestra conciencia, de que escribiendo lo que aparecía, como no de manera tanto científica, sino un poco más como lo percibimos. como su color, su olor, su forma. Eso era como lo que Husserl veía. Y el cambio que le da Heidegger es que él es como el sentido que le da a las cosas, el sentido de la vivencia, como más se trata más como en la sociedad, ¿no? De ser como, o sea, en vez de enfocarse más como en la conciencia, como Husserl, se enfoca más como en el Ser existir, auténtico, ¿no? Ser Por así auténtico decirlo. también. En el cómo existimos. Cómo En existimos. el cómo existimos, ajá. Porque cada uno le da su autenticidad a su propia vida. Porque ven que nos hablaba de dos tipos de ser y todo eso. Ajá. Entonces yo creo que es más cómo nos relacionamos en sociedad, se puede decir, ¿no? Yo lo entiendo como sociedad, sí. Sí, pues. Bueno, yo me voy más como, no a sociedad, pero más como Pues es como que sí, objeto. ¿no? O sea, sí, pero siento yo que es como, podría ser sociedad y podría ser personal, es como, o sea, nomás como nosotros, cómo nos sentimos nosotros ya dentro del... Pero es que habla de relaciones. O sea, sí, pero es más como relacionarse con el mundo, ¿no? O relacionarse literal... Con el entorno. mundo y con Con el entorno. Con Ajá, por eso digo que es como más como, y como dicen ustedes, sociedad y más como personal, o sea, Sí, pues. cómo nos De percibimos la nosotros forma como personal objetos. podría ser en la parte de cómo construirnos para estar de acuerdo. De cómo decidimos Ajá. construirnos. Sí. Sí, cómo decidimos construirnos para estar conforme a la sociedad, pero también en base a siendo auténticos y aportando también hasta nuestra propia autenticidad en la sociedad, justamente. Ok. ¿Puede acordar? Gracias por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente.